Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de las dos últimas semanas de temporada regular. ¿Recordáis que el otro día revisábamos un dato bastante curioso y llamativo sobre el equipo que más jugadores había utilizado en una temporada regular de toda la historia de la NBA? Pues bien, es que lo he visto antes el dato y he dicho, tengo que compartir la actualización. Se ha roto el récord otra vez. Y es que Memphis Grizzlies ha alcanzado los 31 jugadores utilizados en una temporada regular, rompiendo el récord que estaba en 30. Pero no solo eso, sino que los Memphis Grizzlies de la 2023-2024 se han convertido en el equipo que más lesiones ha sufrido en una temporada de la NBA. Han batido el récord, y es que en 75 partidos han acumulado un total de 481 informes de lesiones en el Injury Report, rompiendo el récord de los Toronto Raptors de la 2002-2003, que presentaron 480 lesiones. Casi nada, ¿eh? Es que ya os digo, hay sobre todo en concreto un dato que me ha parecido verdaderamente llamativo, ya dentro del, oye, 31 jugadores en una temporada, has batido el récord, siendo un equipo que además no ha traspasado a tantos jugadores, sino que es que han tenido a demasiados jugadores lesionados. Fijaros en esto. Han llegado a estar en partidos con 8 o 9 jugadores que nos han... A ver, me están... Encima, un teléfono de atención al cliente que me lleva llamando todo el día. Llevaba mucho esto sin pasar, ¿eh? Que me llamasen al teléfono. Tenía que haberlo dejado más porque tengo una sintonía muy chula. No es la que parece del iPhone. De hecho, no tengo un iPhone. Pero es una melodía muy chula. El próximo día que me llamen, dentro de... Pues ya será la tercera temporada, dejaré el tonito para que lo escuchéis. Bueno, o si me vuelven a llamar en un rato, porque esto sigue aquí puesto en sonido. En fin, no me ha sorprendido tanto el dato porque ya lo había visto en partidos, que Memphis fuese con 8 o 9 jugadores que solo tuviesen, que tuviesen un banquillo muy cortito, prácticamente sin opciones, sino lo que me ha sorprendido es que tiene sentido, pero la media de jugadores lesionados por partido. El equipo de Memphis ha tenido una media de 6,5 jugadores lesionados por partido. Es una barbaridad. Sí que es cierto que cuando hablamos de las lesiones y de cómo han afectado esta temporada a los equipos NBA, podemos ver que los equipos del top del este, no me refiero precisamente a Boston y a Milwaukee, pero sí los equipos de playoff del este, se han visto muy afectados por lesiones últimamente. Tenemos el caso de Filadelfia con Joel Embiid y Tyrese Maxey. Tenemos, por supuesto, a los Cleveland Cavaliers, que ha sido uno de los que más ha sufrido de lesiones esta temporada. New York Knicks incluso, en este tramo final, sin OG Anunoby, sin Julius Randle. Mitchell Robinson, que ya ha vuelto pero se lesionó antes que ellos. En fin, muchas lesiones destacadas, pero que tampoco tapen o escondan el hecho de que en el oeste ha habido muchas lesiones, porque no se queda atrás. Tenemos a los Phoenix Suns, que han tenido muchas lesiones. Tenemos el caso de Los Ángeles Clippers, que han estado toda la temporada con ausencias de jugadores importantes. Dallas Mavericks, exactamente lo mismo. Minnesota ahora con la ausencia de Karl Anthony Towns. Y por supuesto Memphis. Memphis cao por completo. Es un equipo que se ha quedado fuera de juego por las lesiones. Entonces, oye, que en el oeste también ha habido bastante traqueteo. Estoy grabando en miércoles por la tarde. Sí, pues es por la tarde, es plena tarde del miércoles, que de hecho venimos de grabar antes con Trasnochados y vamos a grabar la semana que viene un vídeo muy chulo, un tema muy interesante, que bueno, ya os comentaré porque creo que va a quedar un vídeo muy interesante. Estamos haciendo ahora unos vídeos de varios equipos de playoffs pensando en la postemporada y buscando motivos de por qué no ganarán. Así que podéis echarles un ojo. Como os digo, el de la próxima semana yo confío mucho en el vídeo que vamos a hacer. Quería hablar un poquito del MVP en estas introducciones, reflexiones. Y es que ya tenemos a Luka Doncic oficialmente en el segundo lugar del MVP, de la race del MVP, de la carrera por el MVP que publica NBA.com, también del tracker de Basketball Reference. Y lo cierto es que por méritos propios y por una ligera caída de Shai, que no ha estado brillantemente absurdo como sí lo ha estado Luka,
Dallas continúa ganando partidos y oye, pues el esloveno, lo comentábamos aquí, pues oye, tenía tendencia de ponerse en segundo lugar. Se ha puesto en segundo lugar. El que se mantiene en el primer puesto, inamovible, al menos de momento, es Nikola Jokic. Y luego sigue pasando inadvertida la temporada de Giannis Antetokounmpo. Sobre esto, sobre Giannis, sobre Luka, sobre el MVP. Estuve el otro día hablando con mi querido Mike y debatíamos bastante con posturas diferentes, que siempre lo interesante. Ya le he dicho que la próxima vez que venga a Madrid tenemos que grabar algo él y yo juntos, pero tiene que mostrar la misma naturalidad que muestra conmigo cuando me manda audios incriminándome. Tiene que mostrarla delante de un micrófono, a ver si luego no se me viene abajo, mi querido Mike. Hablábamos de cuestiones como, por ejemplo, la temporada de Giannis. Decíamos, oye, la temporada de Giannis está siendo impresionante. Impresionante la temporada de Giannis. A nivel individual, puede que incluso más dominante que la de Shai. Pero también es cierto que está siendo un equipo que está atravesando una temporada muy complicada, con cambios importantes, con adaptaciones de jugadores que no han funcionado, con otras piezas que han ido de menos a más, como Chris Middleton, con lesiones también que han tenido en los Milwaukee Bucks y, por supuesto, ese cambio de entrenador y tener ahora a Doc Rivers. Entonces, ¿qué es más complicado? Jugar a un gran nivel, a un excelente, diferencial nivel de MVP, cuando todo a tu alrededor funciona mejor o cuando hay más problemas. Claro, por otro lado, él también me decía, oye, pero están así, en parte, por ejemplo, porque Giannis no quería firmar a Nick Nurse y se empeñó él en la opción de Adrian Griffin. Completamente cierto. Completamente cierto, hay que ver el dibujo completo, pero estos debates suelen tener muchas aristas y nos falta, como siempre, muchísima información. Lo que sí que hablábamos era que me decía, oye, es que Luka está siendo el jugador más impresionante de la temporada. Concuerdo contigo. En cuanto a términos de actuaciones impresionantes, de momentos mágicos, de quedarte con la boca abierta sin ningún tipo de duda. Luka Doncic es el jugador más impresionante de la temporada y evidentemente lleva en el debate por el MVP todo el año. Un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero siempre ha estado en el debate por el MVP. La cuestión es que incluso con todo esto, si termina hoy la temporada, el MVP es Nikola Jokic. Podemos meternos en 1000 métricas. Creo que en ocasiones las estadísticas se sobreemplean a la hora de hablar de premios. Creo que no todo tiene que ser siempre tan rebuscado, tan difícil. Aunque obviamente siempre las estadísticas te permiten apoyarte en casos y decir, oye, es que este tío tiene que ganar porque mira estas estadísticas. Perfecto. Luego también hay en ocasiones que se utilizan descontextualizadas como para favorecer lo que yo quiero vender, lo que yo te quiero contar, o lo que a mí me apetece contarte, o lo que coincide con lo que yo tengo en la cabeza. La estadística simple lo que nos dice, porque se habla mucho de la impresionante temporada de Luka, que es impresionante y una de las mejores a nivel individual que hemos visto, pero es que no hay tanta diferencia con la temporada de Nikola Jokic. Luka mete más puntos, tirando más, también porque su equipo lo necesita. Jokic rebotea más, tira menos, y es que al final son el mismo jugador, solo que uno tiene más tamaño. Me preguntaba este martes, después de entrenar, un compañero del equipo, oye, pero es que ¿qué sería Dallas sin Luka? Yo le dije, una auténtica basura, pero ¿qué sería Denver sin Nikola Jokic? La realidad es que serían dos equipos mediocres. Uno con mejor quinteto, pero sin banquillo y sin gran estrella, y el otro con mejor banquillo, peor quinteto y con al menos Kyrie Irving. Entonces, ¿qué sacamos de todo este debate? Pues sí, está todo muy ajustado en este tramo final. Si se lesiona ahora Jokic una semana y media y Denver pierde un par de partidos y Dallas sigue subiendo, pues ¿por qué no? Pues sí, por casos hipotéticos, claro que podría ser. Pero algo tendría que pasar, algo raro tendría que pasar para que Luka gane el MVP. Porque los votantes no nos van a sorprender. La gran mayoría de votantes, sin saber lo que pasa por su cabeza, pero sabiendo cómo han funcionado las temporadas anteriores en la liga, van a votar a Nikola Jokic. Lo que no debería suceder es un me enfado si no gana Doncic. Bueno, evidentemente haced lo que queráis, pero es que Jokic también lo merece. Y de nuevo, siguiendo los parámetros que utilizan allí.
Me gusta mucho una frase de Andrés Monge, que además él utilizó un año en el que pude entrevistarle y cuando hubo un MVP muy ajustado entre James Harden y Giannis Antetokounmpo, que yo creía que se iba a llevar James Harden, y se llevó Giannis Antetokounmpo. A mí me sorprendió, pero oye, es que hay que elegir normalmente. Y en ocasiones tenemos ganadores muy claros y en otras carreras muy ajustadas, y no siempre va a ganar el que tú pienses. Y decía Andrés Monge, ser justo con uno de ellos es ser injusto con el otro. En fin, me preguntabais el otro día, que se me olvidó comentarlo, yo pensando, ¿cómo me pude dejar eso? Me preguntabais el otro día un poco por el futuro. Y ayer martes, mientras empezaba a preparar un poquito el episodio de hoy jueves, pero que estoy grabando en miércoles, claro, veía en mi colegio entrenar a una serie de equipos de formación. Y estuve ahí un rato viendo cómo entrenaban y tal. Y dije, joder, ¿cómo echo de menos entrenar un equipo en categorías de formación? Es algo que volveré a hacer porque me encantaría recuperarlo. Por supuesto, más pronto que tarde. No sé cuándo, pero sé que me encantaría volver a hacerlo y en ese futuro en el que, oye, ojalá poder darle mucha caña a esto, me encantaría poder sacar tiempo para estar yo de entrenador. O cuando ya la parte de jugador se me acabe, que tampoco me quedará demasiado, y pues cuelgue las botas y vuelva a los banquillos, quién sabe. Pero volveré seguro. Me hace muy feliz lo de ser entrenador. En fin, no vamos a hablar hoy de mis aventuras como entrenador, quedarían para un episodio tranquilamente, porque tenemos mucho, pero mucho, de lo que hablar. Bienvenidos a Dejas el Podcast. La NBA está preciosa y nos presenta un panorama, la verdad, súper apetecible para este tramo final de temporada regular, para el play-in y para los playoffs. Es decir, nos vienen muchas semanas por delante de un baloncesto fantástico en la mejor liga del mundo. De hecho, fijaros que yo ya he empezado a organizar el primer fin de semana de playoffs, que es el del 20, 21, 22, creo que el 20, no sé si el 19 es viernes, ahora mismo no recuerdo. Yo quiero ese domingo aprovechar que tenemos partidos en horarios decentes para quedar con varios amigos y poder ver el partido, pues bueno, algo que siempre mola, ¿no? Ver partidos con amigos en un horario, como digo, más humano. Y me estoy planteando ese sábado hacer directo en el canal de YouTube. Ya hicimos uno en el deadline, pues el sábado, el día que empiezan los playoffs, aprovechando el buen horario, pues oye, a lo mejor hacer un partidito ahí viéndolo en directo y comentando un poquito. Quiero comentar varios aspectos, ¿no? Hicimos ya un episodio en el que hablamos de aspectos muy concretos, de estadísticas que yo quiero vigilar. Tengo aquí colgado delante un estadísticas a vigilar y me voy apuntando ahí cosas durante el año, cosas que quiero ir siguiendo. Patrones, tendencias, quintetos, pero también obviamente sabemos cuáles son los focos calientes, cuáles son los puntos a seguir en estas dos últimas semanas. Quiero, por ejemplo, fijarme, y me estoy fijando mucho, en los New Orleans Pelicans. Me decíais un día, oye, vamos a hablar de los New Orleans Pelicans. No sé si me va a dar como para hacer un episodio dedicado, pero desde luego que tenemos que hablar de ellos. Y a mí me generan mucha curiosidad los Pelicans, unos New Orleans Pelicans, por cierto, que están sin Brandon Ingram, pero que esperan recuperarle antes de que termine la temporada regular. Y desde luego le necesitan. Lo cierto es que el estado de forma del equipo es muy bueno, muy bueno. Ya hemos... Para el micrófono, que se me cae aquí un poco. Ya hemos hablado de que su temporada regular ha sido, no quiero decir una montaña rusa porque no tengo esa percepción de que haya llegado a ser tal montaña rusa, pero sí una temporada de subidas y bajadas, y con rachas mejores y peores. ¿Qué ocurre? Que las rachas buenas han sido más duraderas, o por lo menos ese conjunto de partidos positivos, los tramos de resultados positivos, han sido más importantes que los resultados contrarios. Por lo tanto, ahí ya evidentemente positivo para los Pelicans. Me gustan como puntos a favor de este equipo, aunque en ocasiones su juego no me termine de convencer, no me termine de enamorar. Creo que tienen un aspecto, un punto muy clave con el tamaño que guardan en el equipo. Y luego me gusta Willie Green como entrenador. Creo que le hemos visto hacer cositas interesantes. Entonces tengo ganas de ver ese doble punch de Ingram y de Zion en playoffs
con un buen entrenador, a ver exactamente qué nos puede demostrar este año, y que lleguen con esa salud que necesitan para, oye, ojalá poder tener unos playoffs sanos de los Pelicans, y en una temporada en la que sobre todo Zion está pudiendo jugar y dejando un buen nivel. Me interesan sobre todo las nuevas formaciones de los Pelicans. Sabemos que CJ McCollum si estaba a jugar, que Ingram si estaba a jugar y que Zion también, los tres intocables. Pero, por ejemplo, estamos viendo en estas nuevas formaciones menos minutos de Jonas Valanciunas, un jugador que lleva ya un tiempo con ese cartel de transferible colgado. Y lo cierto es que Valanciunas, al igual que les da seguridad en el puesto de 5, también tiene sus limitaciones y te interesa tener otras opciones. Recordemos que cambiaron a Steven Adams y pasaron a Jonas Valanciunas para traer a un 5 que, sin renunciar a solidez, sin renunciar a protección de aro, sin renunciar a rebote defensivo, encajase mejor en ataque con Zion Williamson. Pero lo que yo tengo ganas de ver es precisamente a toda esa colección de complementos que tienen, potenciar un quinteto con Ingram y con Zion como referencias. Hablamos de que tienen a Trey Murphy, a Herb Jones, a José Alvarado, a Najee Marshall, incluso a Larry Nance. Ojo, que bueno, está haciendo, podemos decir, sobre todo un tramo final de temporada interesante como pivot desde el banquillo. Mejorable, por supuesto, pero para lo que tenían ellos, ni tan mal. Y también jugadores como Dyson Daniels y Jordan Hawkins, que para mí te añaden, aparte de una profundidad muy interesante, te dan esa opción de decir, ostras, es que realmente hay piezas de cara a verano y de mejorar, de dar ese pasito extra que otros equipos del oeste se han dado y vosotros, New Orleans Pelicans, no habéis dado. Y que quizá os va interesando dar, porque si no el oeste os pasa por encima. Lo que quiero ver en playoffs de este equipo, quiero ver con soltura, quiero ver que Willie Green se me traban ahí las palabras, de rienda suelta a un quinteto que potencie más que nunca a Zion y a Ingram y que también te dé defensa y tamaño con CJ McCollum, con Herb Jones, con Trey Murphy, con Ingram y con Zion. Eso es lo que quiero ver de los Pelicans este año. Y me generan curiosidad, ¿eh? Decía, por ejemplo, en el canal de Trasnochados antes, cuando hablábamos del caso de Oklahoma City Thunder, oye, ¿qué pasa si se te cruzan los Pelicans? Creo que a lo mejor la ventaja de Jonas Valanciunas no la aprovecharían tanto, pero teniendo jugadores como tienen tan potentes, creo que podrían enfrentarse muy bien a la versatilidad y ese factor de poder intercambiar de Oklahoma, de brazos largos y tal, pero los Pelicans teniendo una potencia extra más grande, más superior. Ya no te hablo de un equipo como Minnesota, que obviamente se da por hecho que es grande, que está arriba, pero me gustaría ver un enfrentamiento entre Pelicans y Oklahoma, ver quién saldría ganador de ese enfrentamiento. Tenemos, por supuesto, otros aspectos a vigilar. Llevamos también todo el año hablando de qué pasa en la parte alta de la conferencia este con esa diferencia entre Boston y Milwaukee, pero sabiendo que esos van a terminar ahí, que bueno, Milwaukee puede caer, pero deberían encadenar varios partidos con malos resultados, también tienen muy pegados al tercer clasificado. Sí que es cierto que hay como una mini batalla en el este desde la tercera a la quinta posición, con Knicks, con Cavaliers, con Orlando. En esa batalla tenemos al equipo de Nueva York, que da la sensación de que últimamente están peor, pero claro, están peor porque han tenido fuera jugadores importantes, sobre todo OG Anunoby y Julius Randle. Mitchell Robinson ya ha regresado y, como es lógico, si pierdes a jugadores importantes, ya no solo importantes, Randle, tu estrella junto a Jalen Brunson, y Anunoby, que estaba asumiendo una cantidad de minutos enorme desde su traspaso, pues es lógico este derrumbe que están sufriendo los Knicks. Este 2 de abril, lo que nos ha dicho Thibodeau es que no hay fecha de regreso para ninguno, ni para Anunoby ni para Randle, pero según información de medios de Nueva York, se espera que Anunoby regrese antes que Randle a las canchas. Al menos, hombre, ya te ha vuelto Mitchell Robinson, bien, porque claro, encima tus adquisiciones del deadline no están funcionando. Esto ya lo comentamos, pero Bogdanovic viene jugando menos de lo que nos esperábamos, cada vez viene jugando menos todavía, y Barks sí que ha perdido también más minutos en la rotación. Lo que me puede preocupar con estos Knicks es que con tantas lesiones lleguen comprometidos a playoffs con jugadores que, lo que hablamos siempre,
¿Cuándo y cómo van a volver Anunoby y Randle a las canchas? Bueno, pues es que son menos de 2 semanas. Cuando grabo este episodio quedan menos de 2 semanas y no lo saco obviamente el mismo día, lo saco al día siguiente. Por lo tanto, es un reloj en contra de todos los equipos que tienen jugadores lesionados, Knicks incluidos, donde me preocupa la carga de minutos, física y de desgaste que jugadores como Josh Hart pueden acumular para playoffs. ¿Cómo va a llegar Hart a la postemporada? Pero también cómo van a llegar Jalen Brunson o Donte DiVincenzo. Y aquí me pregunto si veremos incluso, con todos los jugadores recuperados, claro, alineaciones más grandes de Thibodeau. Hemos visto a Cuba junto a otro pivot y ahora, con Mitchell Robinson de vuelta, tiene a Mitchell Robinson, tiene a Hartenstein, tiene a Cuba y eso sin contar a Anunoby y a Julius Randle. Los Cavaliers, que también lesiones por doquier durante toda la temporada. Un equipo que tiene mucha más amenaza en el triple que el año pasado. Por supuesto tienes al dúo Garland-Mitchell, Levert y Okoro, que no son amenazas respetables, podrán tener días mejores, peores, series mejores o peores, pero no son amenazas respetables desde el perímetro. De hecho, lo que haría bien una defensa es en no respetar su tiro de primeras, sobre todo el de Okoro. Y luego sí que es cierto que hay 3 jugadores que vienen a darte más lanzamiento exterior. Max Strus, George Niang y Sam Merrill. Incluso ahora Marcus Morris, que finalmente se ha unido a los Cavaliers, en parte porque es un equipo donde iba a tener más minutos y donde realmente sí que necesitaban jugadores. Pero claro, yo lo que me pregunto es, sí, está muy bien Niang, está muy bien Merrill, está muy bien Marcus Morris, porque te viene bien, pero ¿quién va a completar el quinteto? Entiendo que será Max Strus y que veremos a Mitchell, a Garland, a Strus, a Mobley y a Allen. Es decir, prácticamente lo del año pasado, cambiando a Levert por Strus. Bueno, con los Cavaliers es lo que nos lleva pasando todo el año. Nos sigue pareciendo insuficiente. Y luego Orlando, que me gustan las sensaciones con las que llegan, a pesar de ser un equipo donde Paolo Banchero le cuesta meter de 3 y los equipos no respetan su tiro. Franz Wagner está teniendo una muy mala temporada con el lanzamiento exterior y donde jugadores como Jalen Sachs o Wendell Carter Jr. van a ser importantísimos para que Banchero y Wagner tengan espacio y puedan funcionar, porque quiero ver cómo tratan las defensas rivales a Orlando. Por ejemplo, me encantaría ver un Orlando contra Miami. Me gustaría ver cómo Erik Spoelstra trabajaría, considerando que las 2 estrellas de Orlando están pasando, bueno, Banchero no es un tirador y Wagner está atravesando una temporada muy complicada en el acierto exterior. Pero lo que me gusta de Orlando, a pesar de esa carencia importantísima en el triple, es obviamente la potencia defensiva que tienen y una rotación muy sólida de 10 jugadores donde tienes a 2 por puesto. Es que tienes a 2 jugadores por puesto y de forma muy sólida. En el puesto de 5 tienes a Wendell Carter Jr. y a Moritz Wagner. En el puesto de 4 tienes a Banchero y a Jonathan Isaac. Luego en el alero, Wagner y Joe Ingles. Y luego en el puesto más perimetral, en el backcourt, tienes varias opciones con Jalen Sachs, con Cole Anthony, con Markelle Fultz, con Gary Harris. Es decir, hay muchas opciones en la plantilla de Orlando. Otro aspecto que quiero vigilar es los Philadelphia 76ers. Los Philadelphia 76ers que han sufrido este año la reciente lesión de Joel Embiid. De hecho, cuando estoy grabando, justo hemos visto la vuelta de Embiid a las canchas, pero claro, es que el antes y después de la lesión de Embiid en Filadelfia ha sido durísimo. El último partido que jugó antes de lesionarse, que fue el de los Warriors, no lo cuento. De hecho, fue cuando hablamos aquí en el podcast de Joel Embiid y de por qué le seguía dando tanta importancia al MVP. Ese partido no lo tuvo que jugar, lo jugó lesionado y se fue más lesionado todavía. 2 antes de ese partido, es decir, en 2 encuentros anteriores a esa derrota contra los Warriors, Filadelfia perdía contra Indiana y ese día era en el que se lesionaba de verdad Joel Embiid. Bien, pues después de esa derrota, incluida la derrota contra Indiana, el récord de los Sixers era de 29-14. ¿De acuerdo? 29-14 con el 6º mejor ataque y la 6ª mejor defensa de la NBA. ¿De acuerdo? Desde entonces, 25 de enero hasta la vuelta de Joel Embiid, el equipo ha acumulado un récord de 12 victorias. Perdón, me he equivocado. 11 victorias y 21 derrotas.
11-21, siendo 22º en ratio ofensivo y 27º en ratio defensivo. Es decir, han pasado de un récord top con estadísticas top en ataque y defensa a un récord muy malo y ser uno de los 10 peores ataques y 10 peores defensas de la NBA. Esa es la diferencia. Eso es lo que te supone un All-Star MVP, mejor dicho, más que All-Star, un MVP defensor del año, un calibre de ese nivel. La rotación actual, pues sigue faltando lo mismo que la última vez cuando hablábamos de Filadelfia. Recuperar a Maxey, recuperar a Melton. Maxey sí que está marcado como día a día, debería volver a más tardar, incluso cuando escuchéis este episodio puede que ya haya regresado. Lo de Melton no tiene fecha y desde Filadelfia indican que ellos esperan que regrese antes de los playoffs, tal. Vamos a ver, porque parece que no, pero creo que la ausencia de Melton... Bueno, creo no. Este año la ausencia de Melton creo que compromete, porque he vuelto a decir compromete más que nunca el backcourt de Filadelfia. Kyle Lowry y Cameron Payne, pues a ver, como recursos veteranos para el banquillo y tener algunos minutos no es tan mal. Me entiendo que ahí entrará, si no más que nunca, Buddy Hield. Pero ganas de ver, si es que ya sabéis que tengo muchas ganas de ver este año a Embiid y a Nurse en los playoffs. Tienen un tramo final de temporada complicado los Sixers porque no podemos ignorar que todavía tienen que clasificarse para los playoffs y eso es quizás lo más importante de esta ausencia de Joel Embiid, que te deja el equipo como uno de los mejores de la conferencia y cuando regresa se encuentra con que está en la 8ª posición de la conferencia este. ¿Qué ocurre? Que si tú miras cómo están los equipos de la conferencia este, te das cuenta que tienes a Indiana, a Miami y a Filadelfia. Ahí les tienes seguiditos en la clasificación, muy pegados, muy cerquita, pero claro, es que Indiana está muy pegado también a Nueva York. Entonces te das cuenta que desde la 3ª posición, hablábamos de esa batalla por el 3er, 4º y 5º lugar, Cavaliers, Orlando y Nueva York, que también están muy cerca de Milwaukee, a tan solo un partido y medio, y te das cuenta que el primer salto que se produce real, si cogemos, como digo, desde el 2º hasta el 8º, es decir, desde Milwaukee hasta Filadelfia, cuando grabo, el primer salto real se produce cuando llegamos a Chicago, 9º clasificado de la conferencia este. Chicago y Atlanta, y ahí ya te rompe Brooklyn Nets, que delimita el primer equipo que se va a quedar fuera del play-in. Es decir, sí que en el este tenemos bastante marcados quiénes van a estar y dónde. Lo que nos falta es sobre todo definir las posiciones del 2 al 8. Eso está muy abierto. La diferencia es muy reducida. Obviamente, entre Milwaukee y Filadelfia nos encontramos bastantes partidos como para levantarlos en semana y media, pero hay todavía bastante por definir en esta conferencia este que se ha puesto muy interesante. Quiero cambiar ahora de conferencia para hablar un poquito de mis irregulares Phoenix Suns. Comentaba el otro día también por Twitter y creo que incluso el otro día fui poco crítico cuando preguntaba a Daniel Figueroa por las decepciones de la temporada. Señalaba ese rendimiento de Bradley Beal. Yo dije que bueno, que Bradley Beal no lo está haciendo mal, y es cierto, pero luego viendo siguientes partidos e incluso la victoria contra Pelicans en la que él hace un buen partido, Bradley Beal, hay momentos, y me venía pasando ya en anteriores semanas, que dices, ostras, ¿por qué tiene tan poco protagonismo Bradley Beal? No está jugando mal, de hecho, tú coges sus últimos 10-15 partidos y está ofreciendo un buen rendimiento, pero está pasando en ocasiones demasiado inadvertido, sobre todo cuando empieza ya la rotación y empiezan a salir jugadores desde el banquillo. Ya no sé si es una cuestión de nivel, de rendimiento de jugador o una cuestión de rol, del papel que tienes en el equipo. Y lo cierto es que hay dudas con la rotación de Frank Vogel. Por ejemplo, con los minutos de Drew Evans, el pívot suplente, aunque también os digo, los minutos del pívot suplente no van a delimitar el éxito o el fracaso de un equipo. Sí que me sorprende, por ejemplo, que no esté utilizando alineaciones más grandes, más tiempo, cuando tiene a jugadores que además están funcionando en Royce O'Neal y Bol Bol. Porque la realidad es que si uno mira lo que está fallando en los Phoenix Suns, se da cuenta de ese desplome salvaje que existe en los últimos cuartos y que otra vez, con lo bien que iba encarrilado. A ver, que me está llamando. Ritmazo, ¿eh? Me pillas grabando el podcast. Sí, de hecho, el tono de llamada ha interrumpido la grabación. Sí.
que te aviso cuando termine, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, en fin, pues si antes lo digo, antes sucede. 2 años sin recibir una llamada en el podcast. Bueno, dos tampoco, pero bueno, en fin. A lo que iba yo con los Phoenix Suns. Ahora sí voy a poner el teléfono en silencio. Bueno, lo peor es que lo tengo puesto en no molestar. No sé por qué narices está sonando el tono, por si acaso. Venga. Lo que os decía sobre los Phoenix Suns. Me sorprende que no utilice esos quintetos grandes, porque creo que darían un punto extra de defensa. Que fuera de la gestión de los últimos cuartos, que los últimos cuartos están siendo horrorosos. No he visto a un equipo bueno jugar tan mal los últimos cuartos como estos Phoenix Suns. Te da la sensación de que el ataque, incluso con los últimos cuartos, incluso con las pérdidas, que es lo peor del ataque de los Suns, sigue siendo un ataque bueno, sigue siendo un ataque top 10, pero hay problemas en defensa. Hay problemas en defensa. Es cierto que hay tramos muy buenos a nivel defensivo, pero no está siendo una defensa de equipo ganador. No está siendo la defensa de un equipo que pueda ganar el anillo. ¿Qué ocurre? Que el ataque no es tan dominante como debería, porque luego el ataque no es uno de los 3 mejores de la liga. De hecho, anda siempre asomado al top 10, octavo, séptimo, noveno, pero no más arriba, cuando debería estar más arriba. Y la defensa tampoco termina de romperla. Tienes tramos muy buenos, tienes quintetos que funcionan muy bien, tienes tal, pero luego hay otros momentos muy poco serios en defensa de los Phoenix Suns. Entonces ahí es lo que me sorprende de decir, ostras, vale, a lo mejor no tienes el personal ideal, o Frank Vogel no tiene su personal ideal para llevar a cabo su idea de baloncesto. Pero ostras, si tienes a Bol Bol, si tienes a Thaddeus Young, si tienes a Royce O'Neal, ¿por qué no pruebas algún cambio en la rotación? Pues bueno, en fin, no lo hemos visto. Con esto podemos relacionar, por supuesto, la situación general del play-in del oeste, donde tenemos, si en el este hay una situación escalonada, lo del oeste es una auténtica locura. Del 4 al 11, de Clippers a Houston, tenemos diferencias súper reducidas entre los equipos. De hecho, es que fijaros, porque hay más distancia entre Boston, primer clasificado del este, y Milwaukee, segundo de la conferencia este, que entre Denver Nuggets, primero del oeste, y Golden State Warriors, décimo de la conferencia. Esto te habla muy bien del nivel salvaje de este año en el oeste y un poco regular de lo que estamos viendo al final de la conferencia este. De hecho, fijaros que Doc Rivers tiene ya más derrotas esta temporada como entrenador de los Milwaukee Bucks que Adrian Griffin en los meses que estuvo más tiempo que Doc Rivers, por supuesto. Sí que hay que decir que en esta situación escalonada del oeste tenemos una ligera ventaja de Los Ángeles Clippers, que ellos ya se descolgaron de esa batalla por el top 3 de la conferencia, pero por detrás sí que tienen un poquito más de margen respecto al resto de equipos, pero es que luego de verdad vienen todos absolutamente de forma escalonada y es una barbaridad. Dallas, que está viviendo una racha muy top, se aleja del play-in y pueden cargarse a cualquiera. Yo sigo pensando que les faltará algo, pero pueden cargarse a cualquiera. Y es cierto también que ahora mismo en la clasificación se escapan de ese play-in, también porque los Suns ganaron a los Pelicans, como os comentaba, y eso les ha permitido adelantarle, y Sacramento sí que se ha caído ahora al play-in. Ahora hablaremos de ellos, de Sacramento en las noticias. Bueno, de Pelicans ya hemos hablado. Lakers, que ha vuelto a jugar Gabe Vincent un partido de baloncesto para dar un poquito de profundidad a un equipo que lo necesita. Los Warriors, que pues, siguen siendo Warriors y Lakers lo que llevan siendo toda la temporada. Y luego Houston con el factor Jalen Green, que ya hablaremos también de esto. Y por supuesto, Phoenix también metido en ese mix. Hablamos mucho del play-in del oeste, pero no hablamos casi de quién va a ser el líder de la conferencia, con Oklahoma, con Denver y con Minnesota peleando por esa primera posición, que lo cierto es que, claro, si lo piensas, se están rifando el enfrentarse o a uno de los equipos del play-in, que te puede salir Phoenix, te puede salir incluso Sacramento, bueno, no sé si eso mete más miedo, la verdad, pero te puede salir Phoenix en primera ronda o te puede salir Dallas en primera ronda, porque si tú quedas primero, pues a lo mejor te enfrentas a Phoenix en playoffs, en primera ronda, pero es que si te metes tercero, a lo mejor te enfrentas a Dallas. Entonces, no es sencilla la situación. En el oeste te va a tocar un emparejamiento complicado sí o sí, y es posible que te toque un mejor emparejamiento. Si vas como segundo o como cuarto,
que si vas como primero. Es una cosa bastante curiosa y llamativa. Y por último, esto ya ha quedado completamente olvidado, pero está la batalla por ser el peor equipo. Detroit y Washington luchando para llevarse semejante honor, con Charlotte y San Antonio completando el potencial top 4. Sabemos que son los equipos que más porcentaje tienen de llevarse picks en el top 4. Pero, y lo veíamos en el episodio anterior con el traspaso de la elección de Kyrie Irving, puede pasar cualquier cosa. De hecho, es que, por ejemplo, Houston tiene el pick de Brooklyn, lo cual es muy interesante. Y de hecho quería probar, porque me lo dejé aquí abierto, hacer una tirada en tancazón, o como lo llaméis vosotros, que nos permite simular la lotería del draft. Porque, bueno, es cierto, sí, se habla mucho, ¿no? El draft de este año no es potente, pero luego, oye, siempre es un escenario muy importante para moverse. Pues mira, he tirado aquí para probar la lotería y me ha salido que Portland sube 4 posiciones para llevarse el número 1 del draft, Charlotte sube 2 y se lleva el pick 2, Toronto sube 3 y se lleva el pick 3 y caen Detroit, Washington y San Antonio al 4, 5 y 6 de forma respectiva. Aquí, por ejemplo, Houston se lleva el pick 9 de Brooklyn Nets, tenemos a Lakers entregando su pick a los Pelicans, Golden State entregándolo a Portland, Houston entregándolo a Oklahoma, en fin, mucho movimiento que vamos a tener y que, por supuesto, si tu equipo no juega a los playoffs, que es lo que mira muchísimo, que es lo que mira la mayoría de gente, pero es muy normal que tu equipo no esté en playoffs, tú estás preocupado de la lotería del draft. Créeme que te entiendo, porque yo durante muchos años como seguidor de los Suns he estado más pendiente de esa jornada que prácticamente de muchos partidos de playoffs, porque era lo que me importaba y lo que me interesaba. Y debo decir, habiendo estado en las dos partes, nunca he visto a mi equipo ganar un anillo, pero sí que les he visto llegar a unas finales de la NBA. Se vive mucho mejor cuando eres seguidor de un equipo que llega a los playoffs. Aunque luego le pinten la cara a tu equipo, aunque luego tu equipo haga el ridículo, aunque te pille en una discoteca de Valencia y tengas que matar con chupitos la tremenda pena que te produce ver a tu equipo ser acribillado por Luka Doncic encima en casa, en tu propio campo. Pero se vive mucho mejor como seguidor de un equipo de playoffs que estando pendiente de la lotería del draft. Hoy es jueves y eso en Dejas el Podcast significa que tenemos la sección de noticias. Hoy traigo 3 cositas que quiero compartir con vosotros. Es cierto que también han salido bastantes temas que me interesaban, que me parecían relevantes. Me he guardado alguno para la próxima semana porque ya tenía estos 3 de los que quería hablar, pero se centra mucho la actualidad de las últimas semanas en la NBA en los jugadores lesionados. Y por ahí quiero precisamente empezar, porque hay lesiones y muy malas noticias en Sacramento. Y es que 2 de los jugadores más importantes de los Kings no van a estar en el inicio de los playoffs para la franquicia. Hablamos primero de Kevin Huerter, que el 30 de marzo supimos que se iba a someter a una cirugía para reparar un desgarro del labrum izquierdo. Y su diagnóstico es baja para toda la temporada. Solo se considera que podría volver, que podría regresar con los Kings si Sacramento llega lejos en playoffs. Pero llegar lejos, llegar muy lejos, unas finales de conferencia o algo por el estilo. Es decir, bastante descartable que Kevin Huerter vaya a regresar esta temporada. Hemos visto a Keon Ellis ingresar en el quinteto titular y, oye, dejarnos sensaciones muy positivas, dejarnos actuaciones destacadas. Pero evidentemente es un golpe para Sacramento perder a Kevin Huerter. Ya no solo eso, pierdes a uno de tus mejores tiradores, a uno de tus jugadores más importantes, sino que también se ha lesionado Malik Monk. Golpe durísimo. Hablamos de uno de sus mejores jugadores. Incluso podemos decir que de cara a playoffs es el tercer jugador más importante por detrás de Sabonis y de Aaron Fox. Porque lo ha demostrado. Y lo enseñó la pasada temporada, y esta temporada, en la 23-24, aparece como el gran favorito para el premio de sexto hombre del año. Pues bien, se perderá de 4 a 6 semanas por un esguince del ligamento colateral medio del pie derecho. Como digo, golpe durísimo para los Kings. El hecho de afrontar la postemporada, ojo, ya no solo la postemporada, sino el tramo final de temporada regular, sin Monk y sin Huerter,
potencialmente ir al play-in sin ninguno de los dos y buscar la clasificación a playoffs de una de esas dos posiciones, es decir, ir séptimo u octavo para enfrentarte a uno de los mejores de la conferencia en primera ronda, sin Monk y sin Huerter. En el caso además de Malik Monk, hablamos de un jugador que termina contrato, y esto en general lo podemos relacionar con las dudas que hay con este proyecto, que se cimenta en ese traspaso de Sabonis por Haliburton, que sí, Sabonis te está dando un rendimiento impresionante, ahora mismo uno de los mejores jugadores de la liga, pero un proyecto creado para el corto plazo, para buscar la clasificación a playoffs. Tenías que romper esa racha completamente, era una racha y una losa dolorosa, muy dolorosa para la franquicia, pero ¿a qué precio? ¿Qué proyecto tienes en Sacramento? Es que si no consiguen este verano mejorar, porque en playoffs ya os digo yo que no van a conseguir grandes cosas, no hay que tampoco ser un genio para esto. ¿Qué va a pasar si este verano realmente no dan un paso al frente? ¿Qué pasa si Malik Monk decide marcharse de Sacramento? O peor todavía, que Malik Monk te pida un contratazo y que limites tus opciones salariales, porque hasta ahora era una de las gangas de la liga. Tenemos una prueba interesante, por ejemplo, para comprobar este año el nivel de Sabonis en playoffs. Es un jugador que hasta ahora en temporada regular ha dominado con Sacramento, pero que tiene que demostrar que puede trasladar ese dominio a la postemporada. Como digo, dudas para playoffs, dudas para verano y sobre cuál es el camino que deben seguir estos Kings si quieren ya no solo ser un equipo que compita por jugar alguna segunda ronda, sino por crecer en una conferencia oeste que, como no te des prisa, te pasa por encima. Vamos a hablar también de que D'Angelo Russell quiere seguir en Los Ángeles Lakers, o al menos ha dejado unas declaraciones de que quiere seguir en la franquicia. Luego ya también sabemos lo que puede significar todo esto. El jugador tiene una opción de jugador, nunca mejor dicho, de 18,7 millones para la 2024-2025. Ha dicho que todavía no ha decidido qué va a hacer con esa elección, pero que su preferencia es seguir en los Lakers. Y dice, me encantaría continuar aquí. Ya he estado en el otro lado y pasé por la montaña rusa de la agencia libre, el tener que sentarse y esperar. Espero no tener que preocuparme. Por eso he tenido la suerte de ponerme en esta buena posición con mi juego y quiero aprovechar eso. Cuando llegue ese momento, siento que todo saldrá como se supone que debe salir. Bien, yo veo estas declaraciones y pienso, has dicho muchas cosas sin decirme realmente nada. Pues sí, que es una montaña rusa, que ahora tú estás en el otro lado en el sentido de que tengo yo la opción de jugador y por lo tanto yo decido mi futuro. Y en parte es cierto, pero en parte tampoco, porque no creo que el interés principal de D'Angelo Russell sea aceptar su opción de jugador este verano y seguir en los Lakers por menos de 19 millones de dólares. De hecho, si continuase por esa cantidad, visto su rendimiento reciente e incluso considerando los problemas defensivos que te trae para playoffs, D'Angelo Russell sería una ganga con ese contrato. No os digo que la mejor de la liga, pero sí que sería una ganga para los Lakers. La cuestión es que yo entiendo, su prioridad sería rechazar la opción para negociar un nuevo contrato de varias temporadas con los angelinos. Precisamente le han preguntado por esa presión de jugar en año de contrato, en año de final de contrato. Y dice, definitivamente es una presión, es algo que puede devorar a mucha gente en esta liga. Mucha gente puede venirse demasiado arriba y luego ir demasiado abajo en ocasiones, lo que provoca una montaña rusa emocional alta a través de los altibajos de la temporada. Yo quiero controlar eso, quiero mantenerme cuerdo y sereno durante esos altibajos. Muy bien, otras declaraciones maravillosas de D'Angelo Russell, que como decimos está en año de contrato y esta temporada sí que sí se la juega de cara a su futuro en la NBA. ¿Qué ocurre? Que como os digo, incluso considerando si aceptase y siguiesen los Lakers siendo una ganga, escenario que veo poco probable, sobre todo porque si hace eso, les está poniendo a los Lakers un caramelito para ser traspasado. Yo entiendo que buscará rechazar y lo que os decía de renovar por 2 o 3 temporadas. Recordemos que la intención de los Lakers, según diferentes insiders de Estados Unidos, es buscar una tercera estrella en el mercado. El objetivo ideal, sin duda, es, si pide el traspaso, Donovan Mitchell, pero claro, tendrán suficientes activos los Lakers para ejecutar ese traspaso, porque la realidad es que cualquier equipo con activos
que puje tendrá más. Y desde luego que hay equipos que tienen muchos más activos que los Lakers. Las únicas opciones que se me ocurren son que el jugador en este caso elija, entre comillas, a los Lakers y la franquicia, Cleveland en cuestión, acepte enviar el jugador a un destino de su agrado donde vaya a renovar. O la otra, que un ejecutivo vea más valor en las primeras rondas de Lakers por si LeBron se retira, Davis no va a poder llevar el equipo y esas primeras rondas pueden valer mucho para próximos años. Sin duda, en ese escenario de buscar una tercera estrella, Russell y Reeves deberían ser los primeros señalados. Sin ninguna duda, retengo antes en el equipo a Rui Hachimura, aunque entiendo que también me lo pedirían, porque si no podría ser un traspaso bastante robo. Y para terminar, la oferta que Brooklyn rechazó por la nueva estrella de la NBA. O igual, pero visto al revés, porque podemos decir que Houston estuvo a punto de liarla en este último trade deadline. Sabemos que Jalen Green es uno de los nombres de moda en la NBA y lo que ya supimos sobre el deadline, que nos estuvieron dejando algunas pistas del interés de Houston en Michael Bridges, que era una estrella que les pegaba, y ojo, a mí Michael Bridges me pega mucho como estrella de los Rockets de Udoka, hemos sabido, vía Shams Charania, que Brooklyn rechazó una oferta de Jalen Green y múltiples primeras rondas por Michael Bridges. Como siempre que hablo de Bridges, recuerdo el episodio del podcast que tengo sobre la disyuntiva de Michael Bridges, que realmente creo que si lo escuchas, la idea general del episodio sigue siendo la misma. Es cierto que el rendimiento actual de Jalen Green nadie lo vio venir, porque sí, esta temporada le hemos visto mejor en defensa, mejor en la toma de decisiones, pero es que era el peor jugador en acierto en tiros de campo dentro de los jugadores con más volumen de tiros. Es decir, era el peor tirador de los jugadores con más tiros dentro de la NBA. Como ya vimos en un día en la sección de estadísticas. La cuestión de este traspaso es que lo que me sorprende de que Brooklyn lo rechazase no es tanto por la parte de Jalen Green, que como digo, nadie vio venir esta explosión, sino por la parte de recuperar las rondas, porque en teoría este traspaso era Jalen Green y las primeras rondas de Brooklyn, las que Brooklyn le entregó a Houston en el traspaso de James Harden, pero decidieron no ejecutar el movimiento. Es curioso porque hubiese tenido sentido recibir tus propias rondas y recibir a un jugador que te ofrece un suelo más bajo, Jalen Green, respecto a Michael Bridges, un menor suelo, pero también te ofrece un techo muchísimo más elevado. Por lo tanto, era un traspaso muy bueno para iniciar la reconstrucción. Recibir a un jugador de más posibilidades como es Jalen Green respecto a Michael Bridges, que esto ya lo sabíamos hace un par de meses, y recibir sobre todo tus rondas del draft. Pero bueno, en fin, aquí ya sabéis que mi opinión es que han tardado muchísimo, pero muchísimo los Nets, de hecho no le han movido y sigue en plantilla, en traspasar a Michael Bridges. Le debieron mover el pasado deadline, y con eso me refiero al del año pasado, y si no, este era el año para hacerlo, pero bueno, en fin. Ellos sabrán más que yo, que por algo están ellos trabajando en la NBA en las oficinas, y yo estoy grabando aquí desde el cuarto de mi casa en Aluche. Pero bueno, mientras tanto, mientras suceden estas cosas, mientras se termina de decidir la temporada regular de la NBA, disfrutemos de lo que tenemos por delante porque es muy jugoso y como siempre lo comentaremos aquí. Así que ya sabéis, nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.